Cuando la misericordia y la paciencia de Dios se agota. Ese es el tema de la predicación. Cuando la misericordia de Dios y la paciencia se agotan. Que Dios les bendiga esta mañana por estar en la casa de Dios, hermanos. Es una bendición que estemos reunidos y exaltemos la grandeza de un Dios vivo. Le compartía el tema de esta mañana. Cuando la misericordia y la paciencia de Dios se agotan. Uno de los atributos de Dios que trae consuelo al corazón del hombre es su misericordia y su paciencia. Debemos de recordar continuamente que Dios es paciente, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6, no lo busque, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dios es paciente con sus hijos, aquellos que por la gracia de Dios han alcanzado la salvación. Pero también Dios es paciente y misericordioso con aquellos que no le conocen y no creen en su palabra, ni tampoco en su nombre. Y constantemente Dios, a pesar de ese rechazo de los hombres, constantemente los sigue llamando al arrepentimiento, sin importar las veces que los hombres se han rehusado a escuchar el mensaje de salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí sí le voy a pedir que me acompañe. Y dejo un apartado en Daniel. Nuestro Dios es paciente. Él no tiene por qué dilatar más su ira contra este mundo, el cual constantemente le rechaza y rehúsa aceptar el mensaje de su evangelio, sino que constantemente sigue teniendo paciencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es, que hermanos, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es nuestro Dios. Dios no tendría por qué tener paciencia con nosotros, tantos años conociéndolo, tanto tiempo sabiendo de Él y viviendo una vida muchas veces que no le agrada a su presencia. Porque Dios, en su misericordia, sigue teniendo paciencia con la iglesia en este lugar después de los años que estamos aquí. En el capítulo 5 del libro de Daniel encontramos la historia de un rey, el cual agotó la paciencia de Dios. Dios puede tener paciencia con el hombre, tanto con sus hijos como los que no son hijos de Dios, pero hay una línea muy delgada y muy fina entre la paciencia y la ira de Dios, y usted no sabe dónde está esa línea. Hay una línea fina y delgada que divide y separa la paciencia, la misericordia de la ira y del juicio de Dios. Y ninguno de nosotros en este lugar, y ningún ser humano sabe dónde se encuentra esa línea. Pero en el momento que esa línea es cruzada, no hay tiempo atrás. No se puede regresar. Una vez el hombre o la mujer cruza esa línea que agotó la paciencia de Dios, ya no hay segundas oportunidades. Daniel, en el capítulo 5, han pasado un poco más de 50 años del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4 que leímos la semana pasada. Han pasado aproximadamente 50 años y Nabucodonosor ya no está. Ahora es su hijo el que está frente a Babilonia. Y dice el versículo 1: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino,
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. No es tan difícil poder entender estos versículos del capítulo 5, donde encontramos una fiesta de placer, de despilfarro, donde había excesos de vino, donde había risas de orgullo y de soberbia, donde los grandes de aquel momento, encabezados por Belsasar, se deleitaban en sus triunfos y en sus victorias. Encontramos a un hombre el cual se sentía el amo y señor del mundo, tomando y bebiendo, haciendo alarde de su trabajo y de lo que él tenía. Belsasar era un descendiente de Nabucodonosor. Y cuando Dios humilló a Nabucodonosor e hizo que se convirtiera como una bestia y anduviera con la luz en el campo, Belsasar era un niño. Y presenció como el Dios Altísimo humilló a su padre en consecuencia de su orgullo y su soberbia, y a él se le olvidó como hijo. Habían pasado unos años, y en ese momento de desenfreno, en ese momento de placer, de borrachera, sin pensar las consecuencias, Belsasar, el versículo 2 dice que mandó traer los vasos que había traído su padre del templo de Jerusalén, vasos los cuales a simple vista no tenían nada de diferencia o de extraordinario. La única diferencia es que esos vasos que trajeron de Babilonia a Nabucodonosor fueron dedicados y presentados para la adoración del Dios Altísimo. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Toda cosa que se dedica para la adoración del Dios Altísimo debe de considerarse como algo serio. Amén. Debe de considerarse como algo serio. No hay cosa más seria. Escuche esto. No hay pecado más grande en el mundo. No hay pecado más grande, aún por encima del adulterio, de la mentira, de la fornicación, del robo, del asesinato, que traiga más la ira de Dios, que la gente se burle de su nombre y de su gloria. No hay pecado más grande que Dios confronte a esta creación, que el hombre menosprecie y sea irrespetuoso con la gloria del Dios Altísimo y su nombre que debe de ser exaltado. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros que debemos de tener cuidado cuando nos presentemos delante de Dios. Ser irrespetuosos frente a la presencia, frente a la gloria del Dios Altísimo. Es una línea que puedes cruzar en cualquier momento y que una vez la cruzas no tendrás segunda oportunidad. Encontramos a un hombre que menospreció el nombre y la gloria de Dios. Y eso trajo consecuencias a su vida. Por eso esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros. Debemos de tener cuidado, porque todas las cosas que hacemos deben de ser cuidadas con mucha atención. Mateo capítulo 26, versículo 24. Mateo 26, 24. Dios no toma en poco todo aquello que tiene que ver con su adoración o que tiene que ver con su gloria. Todos serán juzgados. Y muchas veces me entristece como pastor cómo las personas profanan el nombre de Dios, faltándole el respeto a las cosas que son sagradas y serias, como son las cosas de nuestro Dios. Dios no es poca cosa, hermanos. Profanar
su santuario y aquello que para Él es sagrado, debe de entender el hombre que no podemos jugar con ello. Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre. ¿Qué dice, hermanos? Es mejor no venir a esta tierra que estar en esta tierra, vivir y ser irrespetuoso con las cosas de un Dios altísimo y poderoso. Usted y yo tenemos la bendición de ser parte de la creación de un Dios maravilloso. Y Dios espera que todos en esta tierra caminemos con esa conciencia constantemente. Belsasar es una muestra que aquella noche sería su última noche, sería su última fiesta. Y que un momento de placer y de borracheras se tornó en un momento tan difícil que ni un segundo más tuvo de vida, porque cruzó una línea delgada que él no sabía dónde estaba, y cuando él le faltó el respeto a Dios, su vida terminó en esa noche. Qué terrible es cuando Dios le dice al hombre: el tiempo de misericordia y de paciencia se acabó. Qué terrible es para el hombre que tenga que estar frente a Dios y no esté preparado para entregarle cuentas a Dios. Belsasar quiso mostrar esa noche que él era un macho, que nadie necesitaba decirle lo que él quisiera hacer, que él podía pisotear el nombre de Dios y que nadie podía decirle nada. Tengamos cuidado cuando lleguemos a ese, o llegue usted a ese pensamiento. Dice el versículo 4, regresemos a Daniel 5. Bebieron vino. Pero antes de leer el 4, leamos el 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Era una fiesta para Belsasar. Bebieron vino. En lo sagrado quisieron pisotear el nombre de Dios y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma noche, en ese mismo momento, en ese instante, se cumpliría la palabra del Dios Altísimo sobre un imperio y sobre un rey. En aquella misma hora, ¿en qué hora? En el momento que Belsasar quiso pisotear el nombre de Dios, en el momento en que Belsasar quiso avergonzar a Dios frente a toda la gente que estaba con él, en ese mismo momento aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. La risa, las muecas, los chistes groseros, en ese momento dejaron. Se acabó la alegría, se acabó la fiesta. En ese momento, en el centro del lugar, para que todos pudieran mirar lo que estaba pasando, sucede un evento que estremece y que hasta la borrachera se les quitó. En un instante, en un segundo, la algarabía de la fiesta se convierte en un momento de asombro y de terror. Todas las miradas del salón convergen a un mismo punto del palacio real, donde ha aparecido una mano que comienza a escribir. Dice el encalado, pero el texto original dice que fue algo marcado en la piedra. Se estaba grabando con letras en la pared. No era un truco de luces. Y fue en ese instante que la copa de la misericordia y la paciencia de Dios rebosó. Cuando Belsasar había mandado traer los vasos y querer colocarse por encima del mismo Dios creador,
Su alegría se convirtió en horror y angustia, porque él no estaba preparado para entregarle cuentas a Dios. Belsasar no estaba preparado, como quizás muchos en este lugar no están preparados para entregarle cuentas a Dios. Esta mañana Dios quiere que tengamos conciencia de que cuando nos presentamos frente a Él en un lugar como este, debe de entenderse que Dios nos está ministrando, porque el Dios que ese momento hablaba a Belsasar nos habla esta mañana a nosotros. El versículo 24 del capítulo 5 nos dice la procedencia de esa mano. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, dice Daniel 5:24. La mano tenía una procedencia y venía, lo que se estaba escribiendo venía de parte de Dios a la vida de Belsasar y del imperio de Babilonia. Y vemos en ese momento que Dios deja un mensaje que jamás se le va a olvidar a Belsasar y a la gente que estuvo con él en ese momento. Años atrás, el profeta Jeremías, no lo busque, Jeremías 51, 53, dice: aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ellos destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas serán las voces de ellos. Jeremías profetizó que la arrogancia y la soberbia de Babilonia sería destruida. Y esa noche fue la noche que cayó el imperio. Fue esa noche. Jeremías 50:24. Ahí sí le pido que me acompañe. Jeremías 50:24. Dios había pronunciado juicio contra Babilonia. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hollada y aún presa. ¿Por qué? Provocaste a Jehová. Provocó a Jehová. El imperio más importante de aquel momento, y aún más su rey, provocó al Dios Altísimo. Versículo 6 de Daniel 5. Dios tuvo paciencia con esta ciudad idólatra, pero su paciencia se agotó. Esa mano en la pared era el anuncio de Dios de que su ira no se tardaría ni un segundo más. Entonces el rey palideció y sus pensamientos le turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y tal parecía que en ese momento, en ese segundo, el tornillo que sujeta la pierna con la rodilla se salió. No hay cosa más terrible para el hombre y cosa más horrible para el hombre que entregar cuentas de su vida y que no esté preparado frente a su Creador. No estará sentado como usted está aquí esta mañana, estará de pie frente al Altísimo, y entregaremos cuentas de cómo nos conducimos aquí en la tierra. Y eso cambió su vida de Belsasar. Se debilitaron sus lomos, su rostro palideció, tal pareciera que esa escena lo confrontó. El rey gritó en alta voz. Claro, ahora entró en sus 5 sentidos. Iglesia, cuando yo estaba estudiando y en la mañana, me costó dormir anoche, pensando en este pasaje que ministró mi vida profundamente. Y pienso muchas veces en ustedes que vienen a la iglesia en una actitud de prepotencia, o quizás que vienen a fuerzas. Otros que vienen y se duermen. Se nos olvida que este lugar es santo y que el Dios Altísimo nos ministra y que merece toda nuestra atención. Porque Dios es paciente y misericordioso con nosotros.
el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque el segundo era Belsasar y el primero era Nabodino, que era el rey efectivo, por decirlo así, que no podía vivir en Babilonia porque no era muy popular, y le pidió a Belsasar que le ocupara su posición. Por eso le ofreció el tercero y no el segundo. La borrachera desapareció en un segundo. Las risas del rey se convirtieron en una mueca de espanto. Y qué terrible es para un hombre tener que enfrentar con el juicio de Dios y no estar preparado para ello. Apocalipsis 22, 12 y 13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. ¿Me ayuda a leer? Ese día los hombres entregarán cuentas al Creador de cada una de las cosas que hicieron en esta tierra. Cada uno tendrá que entregar cuentas. Por eso esta mañana Dios nos habla a nosotros a considerar su santidad y su majestuosidad en nuestras vidas como iglesia en esta tierra y en el tiempo presente. Belsasar experimentó aquella noche un adelanto de este momento que habla Apocalipsis. Todos los seres humanos, rechacen o acepten el mensaje del Evangelio, entregarán cuentas de todo lo que hicieron aquí en la tierra. Y eso lo incluye a usted y a mí. Daniel 5:8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Sí logra ver a un rey sobrio? 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, sus príncipes estaban perplejos. En un segundo puede cambiar nuestra vida, hermanos. En un segundo pasamos de la paciencia al juicio de Dios. Y aquí encontramos una segunda escena, por decirlo así. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. La reina que menciona el versículo 10, dicen muchos teólogos que pudo haber sido la madre de Belsasar o una de las concubinas, la madre de Belsasar o una de las concubinas de Nabucodonosor. Esto quiere decir que esta mujer sabía quién era Daniel, pero Belsasar nunca quiso ni le interesó saber de Daniel. Es interesante saber que Belsasar tuvo la oportunidad y escuchó de lo que Dios hizo a través de Daniel cuando su padre estuvo como rey, pero que él no lo consideró.
Y es muy triste porque esto sucede desafortunadamente en el tiempo presente. ¿Quién es la gente más famosa de nuestro tiempo, hermanos? ¿Quiénes son los héroes de nuestro tiempo? Los que despilfarran, irreverencia, los que pueden inclusive venderle su alma al diablo con tal de ser famosos y exitosos, por encima de hombres y mujeres con integridad. Belsasar tuvo la oportunidad en su tiempo de enriquecerse con la vida de Daniel, aprender de la sabiduría de Daniel, pero él prefirió el despilfarro y la fiesta y el placer por encima de beneficiarse de un hombre como Daniel, el cual Dios le dio mucha sabiduría. Y hoy sucede lo mismo, porque Dios sigue levantando hombres con integridad, donde usted se puede beneficiar, y lejos de aprovechar los hombres de Dios, prefiere el hombre mejor buscar otras cosas que aprender y conocer más de Dios. Teniendo la posibilidad de beneficiarse, no lo consideró Belsasar. Versículo 13 de Daniel 5. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Obviamente Daniel no era parte de la fiesta. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Es decir, ni siquiera lo conocía físicamente Belsasar. Y aquí encontramos una enseñanza más. Daniel, como siervo de Dios, aprendió en qué lugar puede estar y en qué lugares no puede estar. En esa fiesta él no estaba, no era su lugar. Y esto nos enseña que los hijos de Dios tenemos que discernir en qué lugar podemos presentarnos y en qué lugar no debemos presentarnos. Amén. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyese esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y encontramos en este pasaje que Daniel escucha la necesidad de Belsasar, pero encontramos a un Daniel sobrio, con integridad. Daniel no era un mercenario que se aprovechaba de las circunstancias para enriquecerse. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones, ¿qué, hermanos? Sean para ti. ¿Sí logra ver a Daniel? Ya era Daniel como de unos 70 años, 80 años. Y aún en esa edad, Daniel era un hombre temeroso. Y no tomó aquellas cosas que le ofreció el rey a los hermanos y hermanas que tienen ya una edad avanzada. Podemos seguir viviendo en la etapa que están viviendo, dando gloria y honra a Dios, mostrando una vida de integridad en esta tierra. Amén. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Dios altísimo, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojada su gloria. Este relato de Daniel para Belsasar no fue algo nuevo. Recordemos que era un niño, Belsasar, cuando vio que Dios humilló a su padre. Y aquí viene un mensaje para los hijos.
Si ustedes han visto algo que Dios ha obrado en su familia, con sus padres, donde Dios les ha exhortado, no pasen por alto ese mensaje de parte de Dios, considérenlo con mucha seriedad. De eso depende que nuestra vida no cruce esa línea frágil entre la misericordia y la ira de Dios. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 22. Me encontré algo interesante y vamos a cerrar con ello. Tendremos una segunda parte. En el versículo 22 y en el 23 se encuentran 14 veces el pronombre personal tú o tus, implícita o explícitamente en la vida de Belsasar. Ponga atención. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Confrontó Daniel a este rey, porque tú, Belsasar, lo que hiciste fue para querer deshonrar el nombre de Dios. Todo lo que en esta tierra podamos tener, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con las cosas de Dios. Son sagradas y son santas. Y si aún estamos vivos es por su misericordia y su paciencia. Si tu vida aún hace falta cosas que arreglar, date tiempo. Porque tú no sabes cuándo será el momento que partirás de esta tierra y enfrentarás a Dios y le entregarás cuentas de tu vida. Dios quiera que no pase como Belsasar, que te sorprenda en un momento en el cual no tengas ni un segundo para arrepentirte de aquello que Dios habla a tu vida que debes de arreglar en tu corazón.